Buenas tardes, mi nombre es Marisel Socorro Quintero Jiménez de la firma Quintero y Quintero Abogados, experta en procesos de responsabilidad fiscal y control fiscal. En esta tarde queremos compartirles lo relacionado con el Acto Legislativo 4 del 2019 y su Decreto Reglamentario 403 del 2020. Como antecedente de este acto legislativo, es importante mencionar que durante los años 1998 al 2002 estuve ejerciendo el cargo de Contralora Delegada de Investigación en Juicio de Jurisdicción Coactiva, y en ese momento se reglamentó lo del control mediante el decreto 267 del 2000, se reglamentó el control de advertencia. El control de advertencia, ¿en qué consistía? Advertir sobre los procesos en ejecución que estaban adelantando las entidades para prevenir riesgos que afectaran el patrimonio público. Ese control de advertencia fue muy importante. Un caso emblemático fue el relacionado con las irregularidades que se presentaron en las pensiones de Foncolpuertos. De ese control de advertencia se redujo los montes de las pensiones de 25 millones, 30 millones que estaban ganando las personas a 7 millones de pesos. No hubo necesidad de un proceso de responsabilidad, sino con ese control de advertencia se previno esos riesgos que se estaban cometiendo con esas pensiones. Desafortunadamente, en el año 2015 la Corte Constitucional, sí, efectivamente no estaba en la Constitución, la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo, pero dijo una cosa, que ese control de advertencia era coadministrar y que era un control previo. No obstante, con este acto legislativo número 4 se retomó esa medida y efectivamente se reglamentó todo lo relacionado con el control de advertencia. La Corte Constitucional la semana pasada, exactamente el 6 de mayo, se pronunció y declaró exequible la norma y dijo que era viable y lo nombró como un control novísimo. Pero es una cosa muy importante, hay que evitar la coadministración, porque no, ni el control previo, y que pues no era de carácter vinculante. En desarrollo de ese acto legislativo, el señor Contralor General de la República lo reglamentó mediante el decreto 403 del 2020. Muy respetuosamente, en esa reglamentación es necesaria cómo va a ejercer ese control preventivo, y hay unas normas muy importantes para atacar la corrupción, que eso pues yo valoro y felicito a la Contraloría General que haga esto, sobre todo ahorita con lo del COVID. Sin embargo, no sé por qué en el decreto 403 reglamentó, cambió la ley 610 e introdujo unas normas modificatorias como aumentar una caducidad de 10 años. Si lo que se quiere que sea el control preventivo oportuno, aumentar 10 años de ocurrencia de los hechos para iniciar un proceso, la Contraloría debe ser más bien eficiente y eficaz en ese sentido, y no llegar a aumentar años, sino que tiene que ser pues los 5 años que se tenía. La intervención que se tiene hacia las Contralorías Territoriales en sus varias intervenciones que va a tener hacia las Contralorías Distritales, pues afecta un poco la autonomía de las entidades territoriales, de las Contralorías de las entidades territoriales. Entonces, pero ahí hay unos condicionamientos donde que se demuestre que no son eficientes las Contralorías territoriales para que ellos puedan intervenir. Esperemos que con estas nuevas modificaciones se ataque la corrupción de este país, que realmente se ha insistido en varias normas, que las normas anticorrupción, pero todo sigue lo mismo. Muchas gracias.